Saludos amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel, esta vez con ustedes desde Marruecos, concretamente de una localidad poco conocida a nivel de turismo en el mundo hispano, la localidad de Beni Mellal. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, acompáñame hasta el final. Aquí todo parece que está construyéndose relativamente nuevo. Ahora les vamos a dar un pequeño paseo por el Boulevard Mohamed V, que es el principal que hay aquí. Que se hagan una idea, bueno, de cómo es esto por aquí. Con algunas cafeterías que parecen modernas. Bueno, como les digo, o sea, aquí da la impresión de que se está construyendo todo ahora mismo, ¿eh? Aquí lo normal suele ser comprar en lugares como este, que son pequeños colmados. Aquí tienes las distintas casas de cambio. El Wafa Cash es uno de los que más encuentras aquí en esta ciudad. Este tipo de comercios así es en donde se suele comprar la mayoría de las veces y donde en teoría te sale un poco más barato. Y después existen las grandes cadenas como el Marjane, que es una cadena marroquí, una cadena local, competidora del Carrefour, la conocida Carrefour francesa, y de las que ya les hablaré un poquito más adelante. Para que se hagan una idea, todos los edificios aquí tienen este color así, color tierra. Es lo que más suele abundar. Y ahora aquí tenemos algo que en principio suele darte problemas, que es filmar la gendarmería marroquí. Normalmente este tipo de instalaciones se dice que suele darte problemas, aunque bueno, en general a mí no me los ha dado de momento. Empezamos ya con nuestros primeros paseos en los que vas a encontrar la Banque Populaire, el Banco de África, que es una de las tantas agencias que puedes encontrar aquí, de los distintos bancos que puedes encontrar en esta ciudad, en Beni Mellal. Pero, como les comento, ya después detrás del bulevar, cuando vas explorando, ya empiezas a ver otra panorámica, ¿no? Se ve, bueno, que esto todavía está un poco haciéndose, ¿no? Está un poco así, digámoslo, en construcción. ¿Ves? Aquí ya vemos que hacia las calles laterales, la de atrás, ya las cosas suelen ser un poco distintas. Vamos a ir explorando un poco. Aún existen pequeños comercios. Pero es para que te hagas una idea un poco de cómo es esto por aquí. Dentro de las primeras impresiones que empiezo a tener yo. Ese color tierra es el que suele abundar en prácticamente todos los edificios aquí. Curiosamente hay lugares como este. En principio un gimnasio que parece bastante moderno desde aquí. Aquí un pequeño detalle de cómo son los portales aquí en los edificios. Tienen un poco, bueno, este decorado típico, ¿no? Del estilo árabe. Y de momento todo gira en torno al bulevar céntrico, al Mohamed V. Aquí tenemos lo que parece ser una pequeña riera, bueno, una riera que supongo que se debe activar en invierno. Junto con algo de modernidad. Tenemos incluso un McDonald's aquí, que me da la curiosidad de ver cómo es el McDonald's aquí en este lugar. Y aquí justamente al lado de estos cafés modernos, bueno, tenemos lo que son sin duda pues la zona donde todavía vive la gente. Y aquí tenemos un gran centro comercial que es un buen ejemplo de lo que te puedes encontrar aquí. Ahí tenemos una de las cadenas de supermercados más grandes de Marruecos y concretamente uno de los conglomerados que pertenece a uno de los holdings más potentes económicamente del África, el Marjane, que es uno de los grandes supermercados, competidor del Carrefour, al lado del McDonald's. Aquí lo único es que no hay semáforos, aquí tienes que mirar para los dos lados antes de cruzar. Están los pasos de cebra, pero en realidad aquí la gente va cruzando un poco por donde puede. Ahora me voy fijando yo para llegar al Marjane, para enseñarles un poco cómo es. A ver si lo logro. Aquí hay que correr, señores. Ya está. Y ahí tenemos la cadena, a ver si la consigo mostrar. Vale, y aquí, en lo que viene a ser el centro comercial moderno que se encuentra en la zona de Beni Mellal, bueno, tenemos varias empresas de interés. Tenemos el Marjane, que es, bueno, el principal supermercado, digamos, marroquí
el hipermercado que le hace competencia al Carrefour. Y después al lado tenemos otra empresa que pertenece también al mismo holding, al holding de Almadi, que es el Attiyariwafa Bank, que es uno de los bancos que también es propiedad de este holding. Se encuentra justamente al lado y es en principio uno de los que se supone que te ofrece las condiciones más ventajosas de retirada de efectivo cuando vas a retirar con tarjeta aquí en cualquiera de los bancos. Todos te cobran una comisión. A mí me cobró alrededor de unos 32 dirhams por la retirada de dinero, concretamente. Siempre tenemos la omnipresente bandera marroquí prácticamente por todas partes. Chis. Aquí las tenemos espontáneas, las chavalas. Vale, en principio se trata de una empresa que es uno de los principales holdings del África. Y aquí tienes, bueno, el cajero automático promedio que te vas a encontrar aquí, el cual prácticamente te acepta cualquiera de las tarjetas de débito internacionales que te puedes encontrar, las Visa, Mastercard, Maestro, Cirrus, las principales internacionales están todas aquí. Para que se hagan una idea un poco de cómo es. Principalmente a este tipo de lugares se suele venir la gente local es para comprar cosas muy concretas. La mayoría suele ir a los pequeños colmados que existen en la ciudad, los pequeños hanut, como el que les acabo de enseñar, y que bueno, les enseñaré un poquito más adelante así cómo es en general la compra en este tipo de lugares, ¿no? Que es donde más suele ir la gente con normalidad, es lo que he solido ver aquí, ¿eh? Y ahora, como parte de la visita, aunque no estaba planeado así, bueno, vamos a hacer el McDonald's de aquí de Marruecos, ¿no? El que tengo en Benimelal, a ver cómo es aquí, ¿no? En general. Y bueno, en general lo que les puedo decir es que prácticamente no se diferencia en nada un McDonald's que te puedes encontrar en Europa. Vamos a acomodarnos lo mejor. Mira, tienes el localizador igualmente que te vienen, te sirven a la mesa. Y aquí tenemos, mira, lo que me ha costado. Pude pagar perfectamente con la tarjeta bancaria, la normal que tengo normalmente. Me costó en total 110 dirhams marroquíes, que viene a ser aproximadamente unos 11 euros. Un menú en el que compré prácticamente lo que vendría a ser el equivalente a la McRoyal Deluxe con... Aquí te sirve mucho el zumo de naranja, el jugo de naranja. Y yo pedí un café con leche que me cuesta alrededor de unos 2 euros el café con leche del McDonald's aquí. Más que todo lo hice por probar, a ver cómo es aquí. Y mira, aquí tenemos el impuesto que te ponen aquí al valor agregado cuando compras, que es de 10%, viene a ser prácticamente el mismo que se pone en España cuando compras en un local de hostelería. Y tienen el mismo código para que escanees y todo. Prácticamente es lo mismo que estuvieras en un McDonald's europeo. Vamos a ver ahora cómo son las hamburguesas. Y bien, aquí lo tenemos. Mira, tenemos el zumo de naranja allí. Tenemos el helado con café, la hamburguesa que pedí y bueno, las patatas. Ahora vamos a ir probando a ver qué tal. Y bien, y ahora les voy a enseñar un poco lo que es el cono monetario de este país, ¿no? Son monedas diferentes al euro. Digamos que es la primera vez en este canal que abordamos una divisa diferente. Así que les voy a enseñar un poco cómo son las monedas marroquíes. Mira, aquí tenemos moneda de 1 dirham. Es la moneda más pequeña que he encontrado hasta ahora. Bueno, las hay con diversas caras. Después tenemos la moneda de 5 dirhams, que como si la ves un poquito, se parece un poco a la moneda del euro. A la de 2 euros se parece un poco. Se da un aire. Pero es claramente diferente. Y ahora vamos a los billetes. Dentro de los que he encontrado, tenía un billete de 20 dirhams, del que tuve que echar mano para comprar un paquete de 2 gigas, que es lo que compré de Maroc Telecom, para poder tener cobertura de internet aquí. Porque hay que comprar la tarjeta SIM de una compañía de aquí. Si no tienes posibilidad de tener una eSIM, como es mi caso, bueno, te toca comprar una tarjeta local. Normalmente las tarjetas locales suelen ser las que dan mejor promoción en casi todos los países. Aquí no va a ser la excepción. Tuve que usar el de 20, que es un poco parecido en el color al de 200 dirhams.
Y después tenemos el de 50, que después, cuando le cambiamos la cara, te pone el Bank Al Maghrib, debido a que el nombre oficial de Marruecos en árabe es Al Maghrib, o sea, el Magreb. Por una serie de razones históricas es completamente así. Todos los billetes tienen la cara del monarca, las monedas también, que, dicho sea de paso, es una autoridad religiosa en este país, no solamente una autoridad política, y también una persona con mucho poder económico en el país. Controla, bueno, son propietarios, la familia real de este país, de una serie de empresas que se encuentran en sectores estratégicos económicamente, no solamente dentro de Marruecos, sino incluso con presencia en muchos países del África. Y dentro de las curiosidades se encuentra el hecho de que la familia real marroquí es considerada que son descendientes directos del profeta Mohammed. Por lo tanto, concretamente el monarca de Marruecos tiene un título único dentro de lo que viene a ser el Islam. Traducido al español vendría a ser algo así como el príncipe de los creyentes, debido a que este parentesco que se menciona con el profeta Mohammed viene a ser algo único en ese sentido y forma parte de, digamos, la base de poder que tiene la familia real marroquí en este país concretamente. Y bueno, ya como ven, los de 100, 200 dirhams, que es de los billetes más grandes que te suelen salir en el cajero automático. Y bien, y ahora dentro de las primeras impresiones no puede faltar, evidentemente, bueno, cosas típicas del país. Bueno, el agua. Existen diversas marcas de agua que prácticamente las puedes conseguir en cualquier hanut, es decir, los pequeños colmados que hay prácticamente por todas partes, en los que consigues prácticamente lo básico y a veces un poco más. Y después tenemos refrescos como el Poms, que es de manzana, y el Hawaii, que es como una bebida tropical típica de aquí de Marruecos, que me recomendaron mucho, bueno, probar. En ese aspecto te mando saludos, Mohamed, que fuiste el que me dio esa recomendación. Y bueno, vamos a hacer la prueba del Hawaii. Vamos a empezar con ese y ya después iremos al otro. Bueno, vamos a empezar con la Hawaii, que esta no la he probado nunca. Hay una primera vez para todo. Es una gaseosa. Tiene un toque de varias frutas tropicales, diría yo. Tiene naranja. Tiene un pequeño gusto a coco, pero a la vez lo tiene de tamarindo. De una fruta que en España creo recordar que se llama la fruta de la pasión, la suelen llamar, o algo así. Pero la verdad está bastante bien. Bueno, los ingredientes salen todos en árabe, así que tampoco puedo decirte mucho qué es lo que tiene, salvo por el tacto, ¿no? el gusto. Pero está bastante buena, ¿eh? Seguro que la voy a seguir comprando mientras esté por aquí. Sin embargo, lo más interesante de estas ciudades en el mundo árabe, que me recuerda un poco al ambiente del Raval en Barcelona, es cómo cambia el ambiente por las noches. Es increíble cómo se anima, cambia completamente el ambiente cuando llegan las 7, 8 de la noche, de una manera increíble. Ahora vamos a darnos una vuelta a explorar la ciudad dentro de estas primeras impresiones, para llegar hasta el casco histórico a ser posible. Para que vean a mi amigo el del Hanut, el que me vendió la tarjeta SIM. Por cierto, bastante amable él. Que además, bueno, al principio tuve problemas para conectar la tarjeta SIM y tener cobertura de internet. Pero al final, bueno, el hombre me ayudó. Me enseñó que había que pagar una pequeña recarga de aproximadamente unos 20 dirhams por 2 gigas. Que en principio te dura unos 7 días la carga. La haces y sencillamente, bueno, ya tienes la cobertura. Mira la belleza de la decoración que tienen aquí. Cambia mucho el aspecto de la ciudad por la noche, ¿eh? Vale la pena verlo. Y ahora una de las curiosidades
que sí que he observado yo aquí, que sí que me llamaba la atención. Bueno, las mujeres casi siempre están metidas en este tipo de lugares, tiendas así como perfumerías. Siempre en las cafeterías lo único que ves son hombres sentados bebiendo café o bebiéndose un agua, pasando el rato, pero no ves ni una sola mujer sentada en estos lugares, ¿eh? Ni una sola bebiéndose aunque sea una botella de agua. O sea, eso sí que es una, digamos, de las peculiaridades culturales que sí que puedes observar aquí, ¿eh? Las puedes ver sentadas en una plaza, las puedes ver sentadas en un banco público, en una parada de bus, pero en una cafetería hasta ahora no he visto ni una, ¿eh? Lo curioso es que son prácticamente casi las 10 de la noche y mira, el parque que estaba cerrado antes, cuando pasé por el día a enseñarles un poco el Marjane, cómo era, está abierto, hay niños jugando aquí. Y el Marjane está abierto a estas horas igual que el McDonald's, cosa que normalmente en un lugar europeo o incluso en muchas partes de Latinoamérica esto ya estaría cerrado, ¿eh? Pero aquí, ya ves, puedes estar a estas horas, que es cuando más movimiento hay, y sinceramente no veo hasta ahora ninguna sensación, nada que te pueda decir que esto es inseguro en absoluto, al menos en el lugar en el que yo estoy, ¿eh? En general las chicas, por razones culturales, sin duda no están metidas en ninguna cafetería, al menos no he visto a ninguna comiendo en un lugar de estos, ni bebiéndose una botella de agua, pero dentro de las cosas que a veces piensa la gente con prejuicios, no todas van con el velo islámico, no todas van con el hijab. Incluso, bueno, hay algunas que son bastante guapas, que se dejan ver por la calle, se arreglan, se maquillan, se perfuman. La verdad, o sea, tengo una muy buena impresión hasta el momento de esta gente y del ambiente en general, ¿eh? Es un ambiente, bueno, cordial. No es que sean excesivamente hospitalarios, eso yo diría que es otra exageración, al menos no lo he visto de momento, pero sí, es un lugar interesante. Aquí están los pequeños Hanut con los comercios estos tradicionales de toda la vida, que son los que prácticamente lo mueven todo aquí, ¿eh? Te venden desde especias hasta frutas, frutos secos. Y bueno, mira, el local bastante iluminado, ¿eh? Muy variado todo, ¿eh? Y aquí este tipo de tiendas así que son como tiendas de sumo. Oye, son bastante populares aquí, ¿eh? Vamos a hacer una prueba de esto mañana, cuando empecemos a explorar un poco esto, pero en detalle. Y otra cosa que he visto bastante, aparte del ambiente de cafeterías, es que aquí la gente suele ir mucho, pero a la tienda, que digo, al Banco Popular, a la Bank Popular para retirar dinero, y no al banco la Tariyawifa, el banco que es que tiene algo que ver con el Marjane. Mira, tiendas bastante originales para que veas un poco cómo es. Mira cómo tienen la alacena pero hasta arriba, ¿eh? Y bien, ya llegamos a una de las partes más entretenidas de la noche, que es llegar al mercado nocturno, al Souk Lail, que es el que se encuentra aquí en la zona de Beni Mellal, no muy lejos de la Medina, que tiene un ambiente nocturno que en principio tengo entendido que suele durar hasta un poco más allá de la medianoche. Como ves, es que la ciudad se anima completamente por la noche. Es una diferencia total respecto al día, ¿eh? Y esto pues hay que tomarlo, ¿eh? O sea, lo que pasa es que aquí sí que hay que tener cuidado. Mira, mira, es que esto es una pasada, la cantidad de gente que hay aquí. Mira, mira, mira. Esto sería impensable en una ciudad europea. En cambio, una como la América Latina, en cambio, sería diferente completamente, ¿eh? Me recuerda un poco en sus tiempos al Boulevard de Sabana Grande en Caracas, esto, ¿eh? Mira, mira, mira.
Esto es una pasada de actividad comercial que hay aquí. Es que esto es, bueno, es increíble. Toda una pasada, sin duda, ¿eh? Es una pasada, mira. Esto es todo lleno de relojes. Mira, mira. A ver. Vamos a colocarnos a un lado para que vayan pasando los que vayan a pasar. Ahora. Pero mira, mira esto, son prácticamente las 10 de la noche y esto es increíble, no tiene fin. Me recuerda al mercado del cementerio, de cuando yo iba de pequeño con mi madre en Caracas, mira, igual al mercado del cementerio, prácticamente es idéntico el ambiente. Todo lleno de relojes, brazaletes, mira, zapatos por todas partes. ¿A que sí? Guala, mira, vamos a meternos por aquí. Y todo esto no hace más que aumentar a medida que vas avanzando hacia la antigua Medina del lugar, ¿eh? Prácticamente todas las ciudades así de trazado árabe suelen tener una zona, una Medina, con sus distintos zocos. Y en ese aspecto Beni Mellal no va a ser la excepción. Y ahora nos vamos a dirigir en plena noche al lugar para ver qué tal se ve esto por la noche. Y aquí tenemos la entrada a la antigua Medina. Mira, aquí tenemos una de las entradas monumentales. Es una pasada esto, ¿eh? Prácticamente es que esto, como ves, no tiene... Salam. Como ves la gente aquí, mira, y la omnipresente bandera siempre por todas partes, ¿eh? Mira, mira, aquí tenemos una panorámica del mercado con los petit taxis, que son los que te hacen el recorrido específicamente por dentro de la ciudad, ¿eh? Bueno, vamos a seguir moviendo por la Medina a ver qué seguimos encontrando, pero pinta bastante interesante. Voy a meterme por aquí a ver qué encontramos. Aquí está la Place de la Liberté, que bueno, esto suele ser el principal... Bueno, la plaza principal donde vienen a sentarse, por lo que estoy viendo. Poca cosa vamos a encontrar aquí. Otra cosa muy curiosa que sí que veo prácticamente aquí en todas partes es la omnipresencia de las fuerzas del orden público. Aquí prácticamente en todas partes siempre hay un control de policía, alguna presencia de la gendarmería, algún agente de policía por todas partes, ¿eh? En ese sentido, en materia de seguridad, no se puede decir que esto aquí no esté bien cubierto, ¿eh? He encontrado una buena cantidad de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado a medida que he ido haciendo mi recorrido por esta ciudad, ¿eh? Sin exagerar, incluso saliendo del avión, que es una parte que no pude filmar, ya había un cordón de gendarmes marroquíes, bueno, prácticamente entre dándote la bienvenida, pero a la vez haciendo el control. Venden pequeños snacks. Aquí lo que tienes es que tener cuidado que no te vayan a... Ah, mira, esto sí que está interesante, mira. Con el color nacional. Aquí en ese aspecto no tienen complejos para mostrar la bandera patria, por ningún aspecto. Una curiosa tienda de alfombras antes de que empiecen a recoger todo, mira.
Y ahora parece que llegamos a una pequeña plaza que parece ser la zona de los puestos de comida, ¿eh? Mira, venden mazorcas así, hechas como a la leña, hechas al carbón, mira. Las hacen al carbón, con sal, y mira, se la comen así, como nosotros. Mira, como los pollos a las de allí, aquí también los hacen prácticamente igual. Aquí en general la verdad es que la gente es bastante amable, ¿eh? Aunque siempre hay alguno que hay que tener mucho cuidado cómo filmas aquí, porque hay gente que, bueno, que ya te lo dicen abiertamente, que no les gusta, ¿eh? Entonces, pues, bueno, hay que respetar un poco. Hay que respetar un poco y, bueno, sencillamente si te dicen que no, pues ya coges, no lo haces y se acabó, ¿no? Pero aún así, dentro de todo estoy logrando captar cosas bastante interesantes aquí, ¿eh? En general el ambiente aquí es bastante animado durante toda la noche, eso sí. Lo que pasa es que ahora sí que, como curiosidad, este tipo de comercios con esas bocaterías que ves allí, que bueno, venden unos bocadillos que hacen con pan así estilo francés. En este sí que encuentras lleno de mujeres aquí comiendo, ¿eh? O sea, eso sí. Mira este colmado tan curioso. A ver. Está súper curioso, prácticamente del estilo antiguo, que ya ni se encuentra prácticamente ni siquiera en las zonas más remotas de España. Ya esto no lo ves prácticamente, ¿eh? Ni siquiera en las aldeas se ve esto ya. Un ambiente en general bastante animado, sin duda. Que bueno, ya exploraremos en mayor profundidad ya mañana. Mira, aquí tenemos una antigua fuente pública. A ver. ¿Esto seguirá funcionando? A ver. Sí, todavía funciona, ¿eh? No sé si será el agua potable, la verdad es que no lo sé, pero funciona por lo menos, ¿eh? Ya, sin embargo, si nos salimos un poco de la calle central, mira, ya aquí empezamos a ver que la cosa empieza a cambiar mucho. Y esto creo que va a ser mejor explorarlo durante el día, ¿eh? Que bueno, ya supongo que esto ya es para gente que lo conozca un poquito más. Con el ambiente que tenemos aquí, mira, el mercado de frutas y especias. Con ambiente de gatos por aquí, mira. Los gatos cuidando la mercancía. Pero está bastante interesante. Para ser unas primeras impresiones está bastante bien. Pero ya vendremos mañana, será una exploración pero en profundidad de todo esto, ¿eh? Ahora estamos ya en casi las 11 de la noche, el momento en que prácticamente están recogiendo todo. O sea, esto en las horas de la apoteosis, esto tiene que ser, bueno, una auténtica locura. Pero ya iremos explorando estas calles a lo largo del tiempo que vamos a seguir por aquí, por estos lados, ¿eh? Lo que sí que hay que tener claro es cuando vienes a países así como estos, que son de una cultura muy diferente, tienes que venir con una mentalidad, en ese sentido, un poco dispuesto a salirte de la zona de confort en la que sueles estar, o de lo contrario no vas a saber quizás disfrutarlo todo al 100% como quizás deberías, ¿eh? Ese es el consejo que yo te doy. Si no, te perderás muchas de las cosas interesantes que pueden ofrecerte estos lugares que vamos visitando a lo largo de nuestros distintos recorridos. Y bien, en general ya con esto creo que terminamos un poco las primeras impresiones que nos hemos llevado de Marruecos. En general pues me he llevado buenas impresiones, aunque también debo decir que ahora cuando volví de la Medina ya me encontré que el ambiente a partir de la medianoche ya empieza a cambiarte un poco y tienes que tener un poco de cuidado, ¿eh? Entre los consejos que te tengo que dar, algunos se te acercan intentando saludarte para ver si te piden algo.
o incluso te intentan dar la mano. No caigas en ese juego, sencillamente rechaza educadamente y normalmente no vas a tener problemas. Por lo general la policía, la verdad, aquí es bastante omnipresente, están prácticamente en todas partes, me los he encontrado pues con mucha frecuencia. No se puede decir que no haya en ese sentido presencia de ellos en prácticamente todas partes, pero como siempre la oportunidad hace al ladrón, así que tienes que tener cuidado, especialmente en lugares como la Medina o el mercado que acabamos de visitar, y especialmente en aglomeraciones como ocurre en España, Italia o en otros países. Y ahora nos despedimos con otra de las bebidas típicas de Marruecos, el refresco Poms. A tu salud, Mohamed, y hasta la próxima aventura.